A Contramano. Hace mucho tiempo nos había hecho el gusto de hablar con nosotros Georgina Orellano. Ella es secretaria general de la Asociación AMAR, Asociación Mujeres Meretrices de Argentina, y en su momento nos había contado cómo estaba la situación de las y los trabajadores sexuales acá en el país, y nos encantaría actualizar el dato. Sospechamos que no están demasiado bien, pero vamos a ver si confirmamos o no las sospechas. ¿Cómo te va, Georgina? Simón te saluda. Hola, ¿cómo estás, Simón? Muy bien, muchas gracias por volver a hablar con nosotros, es un gran placer. A ver, contanos, vos que estás muy enterada, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación actual de las personas que ejercemos el trabajo sexual en Argentina, la verdad es que es muy complicada. La realidad es que nuestro trabajo sigue aún en un vacío legal, en un limbo legal que hace que tengamos que ejercer el trabajo sexual en condiciones clandestinas, expuestas a violencia institucional, que sigue siendo la principal problemática de nuestro colectivo. Las denuncias permanentes de compañeras y compañeros que llegan al sindicato a denunciar la violencia y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. También otra de las preocupaciones es la falta de derechos laborales, que en algunos sectores dentro de nuestro colectivo hace que la vida nuestra estén expuestas a muchas precariedades, como por ejemplo las compañeras que no se pueden jubilar, que ya pasaron el piso de la edad jubilatoria, más de 60 años, que siguen ejerciendo el trabajo sexual en condiciones mucho más precarias. Así que la realidad nuestra sigue siendo muy difícil y por eso seguimos exigiendo al Estado argentino no solo que reconozca el trabajo sexual como trabajo, sino que a la vez también pueda generar políticas públicas que contengan las demandas de nuestro sector. A ver, ¿vos te imaginás un trabajo en condición de autónomos, por ejemplo, autónomos, monotributos? ¿Ese formato sería el que ustedes tienen en mente? Sí, hace mucho tiempo venimos discutiendo qué modelo jurídico se podría adoptar en nuestro país, que bueno, que sea un paraguas legal que contenga la realidad de muchos No, trabajadores y totalmente. trabajadoras, y sobre todo que tengan en cuenta las modalidades de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo trabajar en la calle que trabajar en un departamento o trabajar en una plataforma virtual. Así que nosotras el modelo que pensamos que podría adoptar nuestro país es un modelo que despenalice el trabajo sexual, que lo saque desde el derecho penal, que lamentablemente en los últimos años se fueron generando políticas que equipararon nuestro trabajo con la trata de personas y se fueron prohibiendo muchos espacios donde se ejercía trabajo sexual, que ahora ya no existen, como el cabaret y la whiskería, pero que sí las compañeras siguen ejerciendo la actividad en condiciones mucho más ocultas. Los ingredientes perfectos de la hipocresía, ¿no? O sea, la gente ya no lo ve, cree que está mejor la situación, pero en verdad sigue sucediendo lo mismo y peor. Y peor, exactamente. Y decime, ¿hay algún país que tenga o se asemeje a eso que ustedes tienen en mente como formato legal para la actividad? Mira, hay dos países, Nueva Zelanda es uno y Bélgica hace muy poco. Son los países que llevaron adelante una política de despenalización del trabajo sexual, que fue una ley que llegó al Parlamento impulsada por los colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales, que tiene, bueno, muchas diferencias con lo que nosotras demandamos acá a nuestro Estado, justamente porque, bueno, son diferentes sociedades, culturas, diferentes formas del ejercicio del trabajo sexual, diferentes problemáticas también que atraviesan las compañeras y los compañeros. Pero sí nosotras queremos que, bueno, que esa misma manera de hacer política desde el Estado con los colectivos protagonistas, en este caso de quienes ejercemos el trabajo sexual, debería ser la manera en la que el Estado intervenga en nuestro trabajo, ya no de manera punitiva, ya no prohibiendo nuestra fuente de trabajo, ya no sentando a otras personas en las mesas donde se han diseñado estas políticas conocidas como las políticas antitrata, sino que bueno, que ahora se escuchen las voces nuestras. ¿Cuáles serían esas diferencias de idiosincrasia que marcabas entre las legislaciones de Nueva Zelanda y Bélgica con la que ustedes sueñan acá? Bueno, una de las cosas que en todo el continente europeo tiene como fuerte problemática es el control migratorio.
hay muchas problemáticas dentro de nuestro colectivo con compañeras y compañeros sin papeles. A veces se piensan en legislaciones y no se tienen consideraciones sobre colectivos migrantes. Eso para nosotras acá no es un gran problema, porque bueno, acá hay otra manera de articulación con el Estado. De hecho, en AMAR tenemos un montón de operativos con la Dirección Nacional de Migraciones, justamente para que las compañeras y los compañeros migrantes puedan regularizar su situación migratoria. Ah, Entonces, ¿ustedes les dan una no, mano con eso? con eso sí, en Mira qué esa bueno. manera de articular con el Estado hemos logrado que los operativos sean en los barrios donde viven las trabajadoras sexuales o en las sedes de los distintos amares, justamente ubicando, bueno, que las compañeras no llegan al Estado, pero el Estado sí tiene que buscar la manera de llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, es un poco acercarse a lugares que ya están sensibilizados y también darse cuenta de por qué esa compañera, no sé, de Perú, no quiere ir a migraciones, pero sí va a un operativo de migraciones que se haga en su barrio o que se haga en la sede del sindicato. Y a ver, otra diferencia. En Nueva Zelanda, por ejemplo, las compañeras pueden sacar un crédito, el banco les puede dar un crédito para fomentar su autogestión. Las compañeras pueden trabajar en relación de dependencia, pero si quieren independizarse, el banco sí o sí les tiene que garantizar un acceso a un crédito para que ellas puedan independizarse, puedan alquilar su propio espacio, Bueno, puedan pero eso está generar su bueno. propia autogestión. Claro, eso está, para nosotros está bueno, lo que pasa es que no lo podemos pensar nosotros en términos de que se piense como una política eh, mientras muchas compañeras trabajan en relación de dependencia. Sabemos que ahí no vamos a entrar en un terreno que bueno, que no está saldado ni siquiera hacia adentro de la organización. ¿Qué pensamos con respecto a las personas que trabajan en relación de dependencia o las figuras de los intermediarios? A ver, relación de dependencia dentro de lo que es trabajo sexual, decís vos. Sí. Mira, ¿y qué formato tiene? Yo, a ver, tampoco soy un experto, pero desasname, por favor. Bueno, el formato de trabajo en relación de dependencia en nuestro país se considera proxenetismo a toda aquella persona que, bueno, que se quede con un porcentaje de las ganancias de otra, aunque esa otra persona que ejerza el trabajo sexual esté de acuerdo con las condiciones y con el porcentaje que se va a quedar, por ejemplo, no sé, el departamento donde ella va a trabajar cierta cantidad de horas y hay un dueño o una dueña que se hace responsable de, bueno, no solamente de la seguridad, sino del valor, de los gastos y del costo. Eso es entendido en nuestro país como proxenetismo. De hecho, dentro de nuestro sindicato hay un montón de compañeras que están en desacuerdo con esa forma de trabajo sexual. Hay otras que están de acuerdo, pero bueno, no hay un consenso general en cuanto a esa modalidad de trabajo. ¿Qué forma le dan? Me imagino que solapada o no a esa relación de dependencia. ¿Cuál se supone que es la actividad declarada? No, es que no hay ninguna actividad declarada ahí. El trabajo de ahí se ejerce, bueno, de manera oculta. Ok, no me imaginé, pero prefiero preguntar para entender Sí. la situación. No, sí. Perfecto, mira. ¿Qué tal son en Suecia, en Finlandia, en Noruega? Suelen ser sociedades bastante avanzadas en algunos temas que a nosotros nos parecen escabrosos. En este tema, ¿cómo son? ¿Sabés? No está reconocido el trabajo sexual, pero tampoco está prohibido. En el caso de Suecia, que es conocido como el modelo sueco, muchas veces se ha querido como traer esa experiencia, pero desde una posición abolicionista, contraria a la nuestra, a nuestro país. En Suecia está penalizado el cliente. O sea, dicen que en la ley no se penaliza a la persona que ejerce trabajo sexual, sí a la persona que se la demanda. Y es un modelo que es muy criticado por los colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales, porque lo que ha generado es mucha criminalidad hacia su trabajo. O sea, las compañeras y los compañeros denuncian que han dejado de trabajar en los lugares, digamos, en las grandes ciudades, y se han tenido que ir a las periferias o han tenido que cambiar también la forma en la que publicaban sus servicios en las páginas web, ya no anunciándose como trabajadoras o trabajadores sexuales, sino buscando otra categoría para trabajar, en este caso, de manera engañosa. Y porque si penalizan al cliente, a ver, una persona que quiere trabajar realmente de la actividad sexual ve un problema porque no tiene clientes. O sea, los clientes tienen miedo.
Exactamente, sí, no solamente los clientes tienen miedo, sino que lo que ha generado, que es las denuncias que hacen las compañeras, es eh, que han perdido ellas incluso autonomía en el poder de negociación, porque ellos no le pueden pedir ellas tantas condiciones al cliente si justamente el que está en riesgo es el cliente. Mira lo que son las vueltas cuando uno se mete en los temas, empiezan a surgir, ¿no? Situaciones que para los que las viven son claras. Desde afuera todo es oscuro, esos matices no se ven. ¿Ustedes Sí. están en contacto con trabajadoras y trabajadores sexuales de allá? Sí, sí, estamos en contacto. De hecho, en varias oportunidades nos han convocado, bueno, a través ahora de la virtualidad, para dar a conocer también su situación, los estudios que han podido realizar. Bueno, Francia tiene una política parecida también, ¿eh? Aplicó el modelo sueco y ahí también está penalizado los clientes de prostitución. Ahí hace muy poco Médicos del Mundo en Francia ha generado un informe donde denuncia que la penalización al cliente generó mayor penalización y criminalidad hacia las personas que ejercen trabajo sexual, exponiéndolas a situaciones mucho más violentas, más inseguras, con un crecimiento muy fuerte de femicidios hacia el colectivo de trabajadoras ¿Por qué? y Porque trabajadores sexuales. los clientes que se acercan al estar penalizados son tipos más peligrosos. Pasa que los lugares donde ellas van a trabajar son más peligrosos. Ok, ya son más marginales, entonces digamos que Claro, por pueden ejemplo, pasar otras la cosas. gran mayoría de los colectivos migrantes tienen que trabajar en la calle porque tienen muchas dificultades para que les alquilen, porque bueno, los dueños de los inmuebles, las dueñas de los inmuebles tienen miedo de también que la penalización llegue y los alcance a ellos y a ellas, entonces no les quieren alquilar para que trabajen, sí para que vivan, pero no para que trabajen. Entonces la mayoría de los colectivos migrantes de trabajadoras sexuales, que es una población muy grande en París, suele trabajar en los bosques. Y ahí en los Como bosques, Palermo acá, digamos, en Cava. claro, pero pasa que es muy diferente los bosques de Palermo a los bosques de allá, sobre todo por la dimensión de hectáreas que hay, porque bueno, no es luminoso, no hay iluminación ahí, y sobre todo las compañeras buscan ese lugar, porque bueno, ahí no van a estar los inspectores del Estado viendo quién va a demandar en un bosque que está súper alejado del centro de la ciudad. No están ahí, o sea, como que el Claro. Estado no está presente ahí, No, por entonces eso, las ya compañeras. entendí. O sea, la compañera se ve obligada a condiciones mucho peores que estar estando en una casa y mucho más desprotegida. ¿Estoy interpretándolo bien? Exactamente, sí, exactamente. Ok. Sí, sí, o sea, con más frío, con más calor, sin posibilidad de higienizarse, digamos, millones de problemas. Sí, más desprotegida. Muy interesante aprender este tipo de cosas. Y decime, vos hace unos años, cuando hablamos, nos habías contado que acá había un artículo, el 86, creo, del Código Contravencional, que querían voltear con una legisladora, creo que la legisladora Montenegro, del Frente de Todos. Sí, ¿En qué así es. quedó eso? Mira, el proyecto perdió estado parlamentario y ahora hace pocas semanas lo hemos vuelto a presentar con la legisladora Victoria Montenegro. Hemos logrado que algunos organismos de derechos humanos se sumen al pedido de la derogación de este artículo, como por ejemplo el Centro de Estudios Sociales y Legales, el CELS, que se manifestó públicamente y de hecho estuvieron en la presentación del proyecto para manifestar su preocupación. Que nada, este artículo sigue vigente y habilita que la policía se ampare en él para desplegar todo su accionar y su violencia policial. También estuvieron presentes el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también dando su apoyo a la presentación del proyecto. Para nosotras eso ha sido un avance en cuanto, bueno, a que más allá de las discusiones que hay con respecto a si el trabajo sexual puede ser considerado trabajo o no, que eso a veces lamentablemente esos debates obturan en no poder generar una agenda
donde se trabaje. Estaba pensando justo eso y eso te iba a preguntar. ¿Cómo te seguían o no esas organizaciones de defensa de derechos humanos cuando vos hacés reclamos porque se oficialice el trabajo sexual como tal? No, bueno, ahí no tienen postura. No te siguen Algunas, nada. por ejemplo, no tienen una postura tomada, ¿viste? Como que escuchan Sí. a un sector, escuchan al otro. Pero lo cierto es que nosotras sí fuimos generando una sensibilización a esos actores políticos y sociales, justamente porque decimos, bueno, hasta que vos puedas replantearte tu posición ideológica, pueden pasar años. Obvio. Pero en ese mientras tanto hay un colectivo de personas, hay sujetos políticos que padecen violencia, que justamente es violencia producto de la clandestinidad de su actividad. Entonces, Sí, sabés que nadie yo he puede estar a hablado con favor. gente que sería conceptuada como muy progresista y le daba mucha impresión oficializar el trabajo de la prostitución porque creen que están posibilitando trata. Esa similitud entre la trata y su trabajo voluntario debe ser un gran escollo para ustedes. Sí, ha sido uno de los grandes retrocesos en nuestro activismo y también en nuestro trabajo, digamos, todo lo que tenga que ver con la lucha contra la trata de personas. Ha generado primero muchas pérdidas de trabajo de nuestras compañeras porque se han prohibido y han arrasado con casi todos los espacios y establecimientos donde las trabajadoras y los trabajadores sexuales ejercían su actividad. Han prohibido incluso los avisos clasificados como una política para combatir la trata de personas, lo conocido como el rubro 59. Han reformado leyes endureciendo las penas e eliminando el consentimiento de las personas, equiparándonos a nosotras como víctimas de trata, infantilizando nuestras voces y sobre todo descreyendo de nuestros testimonios, imponiendo una sola voz, que es que a través del derecho penal y el Estado, cualquier persona en prostitución tiene que ser considerada como una víctima porque no tenemos la posibilidad de elegir. Entonces, eso ha sido como una de las grandes dificultades que hemos tenido, seguimos teniendo hasta el momento, pero bueno, también tuvimos que desandar un montón de prejuicios y muchos desconocimientos que tienen un montón de personas que equiparan trata con trabajo sexual. Yo te escucho y Sí. sos muy sólida en las ideas que tenés. Sospecho que los que atrapan mujeres son muy hábiles y debe para la gente que no entiende de diferencias debe ser complicado marcarlas entre lo que es una situación de trata simulada y un trabajo voluntario como el que vos describís. Quizás sea Bueno, pero complicado. sabés que nosotras ahí el ejercicio que hacemos con estas personas es trasladarlo a otros ámbitos laborales. Es llevarlos, por ejemplo, al trabajo textil. Ah, claro. ¿Cómo se puede diferenciar un taller textil clandestino de un taller textil registrado? Bueno, por la intervención estatal, ¿no? Sí. Por el reconocimiento de esos compañeros como trabajadores. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo o la FIT cuando se encuentra con un taller textil clandestino? Les quita las máquinas, todo el maquinario, las telas, todas las herramientas y se las entrega a los trabajadores que encontraron en ese allanamiento, fomentando el cooperativismo y la autogestión. En el trabajo rural, por ejemplo, se modificó el Estatuto del Peón Rural, que era del año 1970, se modificó y la modificación la trabajaron el Ministerio de Trabajo con los trabajadores y las trabajadoras rurales. Y una de las cosas que hicieron fue otorgarle créditos, porque uno de los grandes problemas que tiene ese sector agrario es que muchos y muchas tienen que trabajar y vivir, porque no tienen acceso a la vivienda, trabajan y viven en los campos de formas hacinadas, con condiciones de insalubridad. Entonces lo que hicieron en la modificación del estatuto es reparar ese grave problema que tienen los compañeros y las compañeras a través de la entrega de créditos para que puedan alquilarse sus viviendas y puedan tener separado en esta división, ¿no?, su carga horaria que tienen que cumplir en el campo, pero también su vida diaria separada de su trabajo para que no estén expuestos a situaciones de trata de personas o de explotación. Evidentemente no sos ninguna improvisada. Claramente lo que pedís es lo mismo con tus compañeros y compañeras. Claro, entonces lo que nosotros le decimos es por qué en esos otros mercados laborales donde hay trata de personas, donde hay explotación,
la vara que se midió es a través de la perspectiva laboral. ¿Y por qué nuestro trabajo no? Porque es la moral. Hasta el más progresista de los progresistas, en este tema, está atravesado por cuestiones morales, que es el peso de la carga, de la sacralidad que tiene la sexualidad. Por eso no nos puede ver a nosotras como trabajadoras y nos ve como víctimas que tiene que ayudar. Porque muchos creen y sostienen que nadie puede elegir explotar su sexualidad, pero sí podemos elegir explotar nuestras manos, nuestra cabeza, nuestra espalda, nuestras rodillas, porque son partes del cuerpo que no tienen un valor social agregado como sí lo tiene, lamentablemente, la sexualidad, sobre todo la sexualidad de las mujeres. Sí, interesante. A ver, refrescame, la prostitución no es delito acá. No, no es un delito, en Argentina no es un delito. Bien, ¿y por qué te levantan la policía, que no dudo de su brutalidad, sobre todo en Cava, ni un poco, pero digo, con pretexto de que te levanta cuando lo hacen? Mira, la prostitución en Argentina no es un delito, pero todos los espacios donde una trabajadora o un trabajador sexual quiera realizar su actividad están criminalizados. Entonces, si yo quiero ejercer el trabajo sexual en la calle, me voy a encontrar con códigos contravencionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 16 provincias restantes, donde las figuras que se penalizan es la ostensibilidad de la oferta del servicio sexual llevado a cabo en la vía pública. ¿Y cómo la miden? Ese es el artículo. Pasa que la mide la policía. La policía define desde su selectividad quién puede hacer uso del espacio público y quién no puede hacer uso del espacio público. Si fue Entonces, ostensible o no la propuesta, creo que. Exactamente, entonces todo el tiempo estamos discutiendo con la policía que ellos no puedan definir qué es la ostensibilidad. Y ahí nos encontramos, bueno, con su mirada selectiva, clasista, con la aportación de rostro. Después en otras provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza, las figuras que se penalizan es prostitución escandalosa, o sea, el escándalo en el espacio público. Y nos encontramos de vuelta con el mismo problema. Claro. Quien aplica esa contravención es la policía, entonces la policía vuelve a tener bajo su brazo... Cuando te levanta, por ejemplo, la policía, sobre todo de Cava, que lo debes saber, lo debes sufrir, o por carne propia, o por tus compañeras y compañeros, pero viste que el desacato, por decirlo en términos poco técnicos, pero que me vas a entender, es uno de los delitos más abultados que hay en la ciudad, y también tiene esta cosa de que es absolutamente a dedo, porque es palabra contra palabra, entonces la persona se come un garronazo, pero después no llega a juicio, porque no tienen nada, entonces lo único que hacen es molestarte, molestarte. En este caso, con ustedes, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo las levantan? ¿Cómo es? Pasa que la policía, los barrios donde hay trabajo sexual callejero, están mayormente monitoreados por el centro de monitoreos que tiene el gobierno de la ciudad. O sea, hay cámaras. El centro de monitoreos se encuentra en el barrio de Chacarita. Según la propaganda que le han hecho desde el gobierno de la ciudad, es como el centro de monitoreo más grande de Latinoamérica. De la NASA. Sí. Con la última tecnología. Y la verdad que nosotras reconocemos eso porque nosotras hemos ido a ver. Y efectivamente lo que tienen ahí es una vigilancia hacia los sectores pobres. Porque los barrios donde están esas cámaras son Constitución, es 11, por ejemplo. Es el barrio de Flores, la zona de la terminal, donde te encontrás con trabajadores, con trabajadoras de la economía popular, informal. En Recoleta no están, ¿no? No, en Recoleta no y en Belgrano no están, no, seguro. No están ahí. Entonces, ya partiendo del lugar donde se encuentra, estas cámaras que pertenecen al centro de monitoreo de última generación y demás como tecnología que tienen, te das cuenta, bueno, el grado de selectividad que tiene. Y bueno, y después la política de la limpieza. Y ahí la compañera siempre es abordada, cuando la policía viene, te pide el DNI y te revisa, según ellos, porque la cámara de monitoreo les moduló en la radio una actitud sospechosa. Seguimos con la selectividad, ¿verdad? Entonces la actitud sospechosa puede ser, no sé,
Que la compañera esté dando vuelta a la manzana 3 veces por la Sí, misma cualquier manzana, cosa, la actitud sí, sí. sospechosa es la ropa, es que se saludó y quedó hablando con un hombre, esa es la actitud sospechosa, o que metió algo en la cartera. Sí, sí. Por ejemplo, una vez hace poco a una compañera la pararon y la actitud sospechosa es que se metió algo en la boca. Tenía un chicle la compañera. Ok, claro, Tiró el totalmente. chicle en la alcantarilla y había 7 policías con linternas buscando lo que tiró en la alcantarilla. Claro. Y esos procedimientos pueden durar a veces media hora, 1 hora o 1 hora y media. ¿Por qué? Porque ellos dan aviso a la fiscalía. Y la fiscalía se toma todo el tiempo del mundo para decidir si la persona se tiene que retirar del lugar, si la tienen que llevar a la comisaría para averiguar sus antecedentes penales, si hacen o no el acta. Sí, cualquier cosa. Entonces, a Mientras veces tanto, la vos te fiscalía, comes un garronazo mientras tanto te comes el garronazo y aparte con un procedimiento que genera como un espectáculo, ¿no? En el barrio, Sí, obvio. 4 patrulleros, no sé, 10 efectivos policiales. Sí, sí. ¿Y llegan a juicio en general o es lo mismo que pasa con el desacato? No se llega a juicio. Casi todos se archivan, O sea, prescriben. molestan. Y me imagino que sacan Exactamente. plata, ¿verdad? Para no hacerte presa de esto, me imagino que sacan plata. A veces las últimas cosas que han estado haciendo la policía de la ciudad es que en los procedimientos, cuando le revisan las carteras a las compañeras y las revisan a ellas, se llevan el dinero. Según ellos, Una se llevan el ternura, ¿eh? dinero que encuentran Sí. como una prueba de la evidencia Ok. del supuesto, o sea, como una prueba de la evidencia del supuesto acto ilícito que se estuvo cometiendo. Sí, pero si Lo que pasa es que el acto si ilícito no no es hay la acta, prostitución. claro, pero si no hay acta, si el fiscal ordena soltura en el lugar, quiere decir que no hay delito. No, aparte del Entonces el delito dinero se lo llevan ellos. es la ostensibilidad, no la prostitución. Y se paga por la prostitución, no por la ostensibilidad. Exactamente, Así sí. que digo, es todo un invento. Y me imagino que a veces la evidencia se pierde después. Sí, no, la evidencia, de hecho, las Así que- compañeras le preguntan, y bueno, ¿quién me va a devolver el dinero? Y ellos le dicen, bueno, muy cómico y gracioso lo que la respuesta que le dan es, si vos podés acercar a la comisaría un comprobante de cómo hiciste el dinero, te lo devolvemos. Bueno, una bestialidad. Bueno, querida Georgina, estamos hablando hace mucho tiempo, siempre es más que interesante hablar con vos. Te agradecemos muchísimo esta Bueno, charla. muchas gracias. A vos y tendremos muchas más. Espero que todo mejore. Y te mandamos un Dale, abrazo. muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!